Gracias, Padre, por tu amor, porque usted nos ha extendido su misericordia en este momento, Señor, para honrarte, para glorificarte y darte la alabanza, el honor solamente a usted, Señor. Pedimos que nos ayude en esta mañana, que nuestros corazones puedan ser abiertos a su palabra y con humildad recibirla. Abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, Señor, y que podamos atender claramente tu voz y ponerla en práctica, Señor, obedeciéndole. Gracias porque nos ha unido como el cuerpo de Cristo para darle honor y gloria, Señor. Señor, estamos en sus manos, estoy en sus manos. Por favor, guíame a través de su palabra, a través de todo lo que el material, Señor, que pude concretar y poder dar, Señor, esta prédica. En la debilidad, Señor, usted es más fuerte y, Señor, glorifícate a través de mi debilidad, Señor, en estos momentos, para que usted reciba la gloria, la alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben lo que hoy día nos toca hablar? Que alguien, si están siguiendo la serie de todo esta serie de prédicas, ¿no? De amar a Dios. Y bueno, la semana antepasada tuvimos la oportunidad de ver en 1 Samuel 3 y vamos a seguir en este mismo libro, en 1 Samuel exactamente, el capítulo 16. ¿Ya? Quisiera comenzar con esta ilustración que bueno había tomado. Dice que en las memorias de la Academia Francesa de Ciencias de 1707 se registraron muchos relatos de enfermedades, el cual, habiendo resistido obstinadamente los remedios prescritos por los más capaces de la facultad, finalmente se dio a las poderosas impresiones de la armonía, dice esta ilustración. Uno de ellos es el caso de una persona que se apoderó de la fiebre, que pronto lo arrojó a un delirio muy violento, casi sin intervalo, acompañado de gritos amargos, de lágrimas, de terrores y de una vigilia casi constante. Al tercer día, una insinuación que se le escapó a alguien sugirió la idea de probar el efecto de la música. Gradualmente, a medida que avanzaba la tensión, su rostro preocupado se relajó en una expresión de lo más sereno. Sus ojos inquietos se volvieron tranquilos, sus convulsiones cesaron y la fiebre lo abandonó por completo. Es cierto que cuando se interrumpió la música, sus síntomas volvieron, dice, pero mediante las frecuentes repeticiones del experimento, durante los cuales el delirio siempre cesaba, se rompía el poder de la enfermedad y se restablecían los hábitos de una mente sana. 6 días bastaron para lograr una cura más notable, así como más verdaderamente paralelo es el caso de Felipe V de España y el músico Farinelli en el siglo XVIII. Farinelli era un músico italiano y dice que el rey, que fue preso de un abatimiento total de ánimo, que lo hizo negarse a ser afeitado e incapaz de comparecer en consejo o de atender cualquier asunto. La reina, después de enseñar todos los demás métodos, pensó en probar lo que podría resultar de la influencia de la música, a la que se sabía el rey era muy susceptible. No tenemos ninguna duda de que este experimento le fue sugerido por este caso de Saúl y David. El célebre músico Farinelli fue invitado a España, dice, y se ideó que en una sala contigua al apartamento del rey se realizara un concierto en el que el artista interpretaría una de sus cautivadoras canciones. El rey, sorprendido al principio, luego muy emocionado y al final del segundo aire convocó al músico a su apartamento, dice esta ilustración. Y llenándolo de cumplidos, le preguntó cómo podía recompensar tales talentos. Farinelli, previamente instruido, respondió que no deseaba nada más que su majestad le permitiera a su asistente afeitarlo y vestirlo y que se esforzara por aparecer en el consejo como de costumbre.
El rey cedió y a partir de este momento su enfermedad cedió y Farinelli tuvo el honor de la curación. Es interesante, ¿no? Nuestro tema es amar a Dios alabándole, y me fue necesario tomar esta pequeña ilustración para, como es de costumbre, creo que últimamente he estado poniendo algunas ilustraciones, centrarnos en el tema de hoy. Hace 2 semanas, como les había comentado, tuve la oportunidad de compartirles el último mensaje. Y si alguien lo recuerda, espero que lo recuerden, sería hermoso, pero no quiero inquietarles, sino más bien refrescar un poco su memoria. Les quiero refrescar para centrarnos también en lo que estamos hablando sobre esta serie. Y los puntos principales del anterior fue amar a Dios escuchándolo, ¿no? Principalmente acerca del joven Samuel. Vamos a seguir con Samuel, pero ahora también con el rey David, con Saúl y muchas cosas más. Y como la historia bíblica lo enmarcaba a Samuel en su escogimiento por parte del Señor en ser un profeta que iba a ser relevante en todo el desarrollo histórico que nos muestra la Escritura. Vimos como una sociedad en este sermón en donde escasea la palabra de Dios en sus preceptos, su desenlace va a ser la destrucción. Y eso lo notamos o lo podemos palpar en cómo está el mundo que nos rodea. Y por último, en cómo creyentes no tenemos justificación alguna que la palabra escasee en nosotros, ya que se nos ha dado su palabra. Eso es lo que creo que había enfatizado. Y por ende debemos escucharla para obedecer, sin prejuicios. Y si no la hemos escuchado, deberíamos volcarnos en arrepentimiento, les había dicho. Y en Jesús habíamos dicho que tenemos el camino, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros para seguir airosos en pos de Él. Que Dios nos ayude. Como ya habíamos dicho, la recién nación formada de Israel estaba en un periodo lamentable. El sacerdocio, según el relato bíblico, estaba corrompido y también Elí había sido quitado para ponerlo a Samuel. Vemos que el arca del pacto no estaba. Estaba notando que después de 15, casi 20 capítulos después, en 2 de Samuel, recién se pronuncia el arca. También vemos que la influencia de Samuel fue muy importante, ya que con ellos las condiciones de la nación de Israel fueron cambiadas. Y luego, para llegar al capítulo 16 que nos toca abordar, se han notado algunas cosas antes de llegar a eso. Por ejemplo, en que Israel como nación ya tenía un rey gobernando, y en este caso era Saúl. Esto lo vemos en el capítulo 8, en el capítulo 9, pero luego este rey comienza a desobedecer a Dios, y lo vemos enfatizado más en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en donde Dios rechaza a Saúl como rey por su desobediencia. Los amalecitas en batalla debían ser exterminados según el relato bíblico. Dios había castigado a este pueblo, pero a Saúl se le había inventado, se le había ocurrido que debía hacerse quedar un poco de ganado y no matar al rey, específicamente a Agag. Samuel, al enterarse de eso, ya que era evidente por los balidos o por los sonidos de las ovejas que se escuchaban, Samuel lo reprendió y le comunicó todo lo que Dios le había dicho acerca de Saúl. Entre todo el conversatorio entre Saúl y Samuel, Saúl justificándose y no aceptando que desobedeció a Dios, Samuel respondió en el versículo 22 del capítulo 15. ¿Qué agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, dice la Escritura, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado, le dice a Saúl, la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, mi tío, dice Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado
y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel, tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Dice que en la escritura, en el versículo 27 del capítulo 15, cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. El capítulo no termina aquí, sino en el versículo 34, y vemos la muerte de Agag, como ya lo había mencionado, por parte de Samuel. Dice, fue una muerte, la verdad, bastante horrible. Dice que lo descuartizó, y también guardó luto Samuel por Saúl después de ir y adorar juntos. Y el versículo 1 del capítulo 16 continúa el relato, en que básicamente está dividido, cuando yo lo dividí en dos partes. La primera parte es desde el versículo 1 hasta el 13, en donde Samuel ungió a David, o Samuel ungió a David para ser el nuevo rey de Israel. Y la segunda parte es desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Después de haber sido David ungido, se va donde Saúl para su servicio. Y si alguien tiene su Biblia en la mano, quisiera que me ayude desde el versículo 1 al 13 de Primera de Samuel 16, y otra persona que me ayude del versículo 14 al 23, para hacerlo un poco más interactivo. ¿Algún voluntario? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como él le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a la grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Amén. Espérenme ahí para... Está en el 13, ¿no es cierto? En el 10. En el 10, ok, gracias. Siga, hermana Michita. Siga leyendo hasta el 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, que era aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él,
y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Es el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. La primera parte les había dicho que es Samuel ungiendo a David. Y vemos en esta sección a Samuel lamentándose en lloro por Saúl. Pero Dios con una pregunta lo increpa para decirle que es el tiempo de levantarse y dirigirse a un pueblo llamado Belén, según la Escritura, ¿no? Pues ya había escogido de la familia de Isaí un nuevo rey. En Eclesiastés 3, 4 y 6 nos dice que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar. Y en este sentido, queridos hermanos, Dios lo dirige a buscar a Samuel, al que había sido designado a otro, como dice en el versículo 28 del capítulo 15, de que debía escoger a otro más digno que tú, según la Escritura. Este pueblo, Belén, es el que había sido designado por parte de Dios para que Samuel visitara. Un pueblo que, según lo que estaba estudiando, nunca había sido un lugar importante. Se lo menciona por primera vez en Génesis 35, 19, relacionado con la muerte de Raquel. Pero en este libro es mencionado como Éfrata, que traducido significa fructífero. Se lo menciona también en Jueces y también de una forma muy significativa, muy importante en el libro de Ruth, que termina anunciando la genealogía de David. Los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús la llaman la ciudad de David. Nuestro Señor iba a nacer ahí, según los profetas, y específicamente en Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeño entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Si bien podríamos decir que lo más insignificante a los ojos del mundo es a veces lo más importante a los ojos de Dios. También lo podemos palpar en cómo Dios nos ha escogido y nos usa. Es decir, que Dios, como dice en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. En este tiempo, actualmente, sigue siendo un pueblo o una aldea pequeña ubicada al sur de Jerusalén, a tan solo 10 kilómetros de distancia. Está rodeada de campos y de cultivos y, por así decirlo, es un lugar fructífero. En el plan de redención, en el plan profético por parte de Dios, fructificó cumpliendo en donde, por así decirlo, primero nace el rey más importante de Israel. ¿Quién es? El rey David, ¿no? Y de cuyo linaje vino nuestro Salvador, el Mesías, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta sección notamos también que Saúl se opondría de forma natural en que Samuel ungiría a otro como rey, ya que esto obviamente sería tomado como un acto de traición humanamente hablando. Samuel temía a Saúl, o sea, de ser ejecutado, pero su temor no tenía fundamento. Más bien Saúl le temía a Samuel, según el relato. Dios instruye a Samuel que lleve una ternera para sacrificar, siendo un motivo suficiente ir a Belén y lograr a cabo su misión. La absoluta obediencia de Samuel es notable, queridos hermanos, puesto que Samuel hizo lo que el Señor mandó, según el versículo 4. No hubo cuestionamientos hacia la dirección divina. Esto dice un comentario, que esta bella característica fue el atributo más sobresaliente de la vida y del ministerio de Samuel,
y que debe ser también de nuestra vida y ministerio. Su presencia en Belén fue tomada con temor y se tendría que ver que venía en paz. Al parecer ellos habían escuchado lo que había pasado con Agar y tenían conocimiento del santo celo por lo recto y justo por parte de Samuel. Algo que se nota aquí es que una conciencia, por así decirlo, mala, una reacción como por parte del pueblo, por parte de los jefes de Belén o por la casa de Isaí, no debe ser para nosotros, ya que nosotros estamos en Cristo. Nosotros no tenemos que tener una mala conciencia, puesto que ya que estamos en Cristo, nosotros debemos estar confiados. Como dice en 1 de Juan 2:28, cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguro de no ser avergonzados en su venida. Y esta confianza, es lo que hacía falta en Belén, demostrada por la pregunta de ellos: ¿vienes en son de paz? Seguidamente existe una invitación a participar del sacrificio, pero sin antes seguir un proceso de purificación. Se evidencia en algunas partes del Antiguo Testamento este proceso, pero no del todo. Un lavado de ropa o cambio de ropa es lo que se explica, pero no específicamente cómo fue ese proceso. También una preparación de mente y corazón y separación de lo inmundo. El cuidado que tiene en invitar a la familia de Isaí al sacrificio debe ser tomado como un acto de celo y preocupación por parte de Samuel. Y esto tendría una aplicación práctica para nosotros, para los creyentes en este tiempo, para adorar hoy. Un precepto del Antiguo Testamento es que para nosotros rendir culto o adorar bien a Dios debemos estar bien, prepararnos mentalmente. ¿Y cómo lo podemos hacer? La confesión de pecados y el arrepentimiento son recursos que un creyente genuino debe incluir sí o sí en su adoración. En su alabanza a Dios. Nosotros podemos confiadamente acercarnos y si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿No es así? Una posición correcta ante Dios por medio de Jesús es necesaria. Ahora, un criterio que podemos ver en este relato es un criterio más visual por parte de Samuel, una evaluación física, y esto es demostrado en el versículo 6, cuando Samuel piensa de Eliab que iba a ser el rey, el primer hijo de Isaí. Samuel dice sin duda que este es el ungido del Señor. Él se deja impresionar por su apariencia. Pero indudablemente Dios responde a Samuel diciéndole, ¿qué es lo que le dice? No te dejes ¿qué? Impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y efectivamente, el hombre se deja impresionar, por lo que está delante de sus ojos. No ve más allá. Pero Dios es el único que puede mirar más allá. Ve nuestros pensamientos, nuestro interior y aún así demostrarnos su amor. Nosotros, a veces cegados por la vanidad del pecado, debemos implorar y decir, como el salmista, abre mis ojos y miraré, Salmo 119:18. O tal vez decir como aquel ciego que iba gritando atrás de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí, para recibir de parte de Él, de Jesús, una pregunta certera que inunde el alma. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, dice Él. O como parte de una estrofa de un himno de antaño. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Ponga en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Finalmente, después de pasar por todos los hijos de Isaí, en la primera sección que les estoy hablando, aún falta uno. ¿Quién falta? El hijo menor. Uno que es descrito por la misma escritura como buen mozo,
pelirrojo y de buena presencia, la NBI es lo que dice. Pero este era el menor, como les digo, aquel que estaba cuidando las ovejas. Pero este joven, este David, pronto sería el pastor de Israel, y que el gran hijo de David, a través del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo, sería el cumplimiento cabal de este cuidado pastoral por todos los siglos. El libro de Hechos 13:22 dice de David: tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. El ungimiento de David fue en un lugar privado, y según estaba viendo en todo el libro de Samuel, en los 2 libros, dice que fue ungido 3 veces. Jesús, en cambio, el ungido de Dios, fue ungido para ser profeta durante su ministerio terrenal, según lo que dice Isaías 61:1, para ser sacerdote en su muerte, resurrección y ministerio actual, en Marcos 14:8 exactamente, y para ser rey de un reino milenario, según Daniel 9:24. Los profetas eran ungidos, simbolizando así la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para ministrar. Ahora, Jesús, quien es el ungido de Dios, comparte el simbolismo, en cambio, para darnos a entender a nosotros que Él es el señalado de Dios para llevar a cabo su ministerio. Si alguien me ayuda con los versículos 14-23 para hablar de la segunda sección, que es de David al servicio de Saúl. Perdón. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí con un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gracias, hermano. Ahora, bueno, nos adentramos a lo que en esta sección, bueno, David ya es ungido, es empoderado por el Espíritu Santo, dice, porque vino el Espíritu Santo con poder, en el versículo anterior, y es llevado al servicio de Saúl. Saúl, por una parte, ya no estaba bajo una cobertura, o sea, la cobertura del Espíritu Santo, pues ya había sido rechazado como rey. Pero no se debe entender que Saúl haya perdido su salvación, sino que Dios había retirado su poder, su capacitación especial para ser un instrumento divino. En este sentido, Saúl, sabiendo que Dios ya no estaba con él y que el éxito que tenía antes, tanto en batalla como gobernador, se había terminado. Esto se daría en una melancolía muy fuerte, en una tristeza muy fuerte, según el texto. Y bueno, según lo que pude consultar,
dice que el diablo y sus dominios siempre quieren tocar, estorbar y devorar a los que confiesan el nombre de Dios. Recordemos que esto no puede suceder sin el permiso de Dios, así como pasó con Job. Recordemos qué pasó con Job, hermanos. Dice que había un cerco de parte del Señor y el maligno no lo tocaba. Dice que Satanás pidió permiso, básicamente. Dios en su soberanía permite, por ejemplo, más adelante a David, que sea influenciado por Satanás para censar a Israel. Eso está en Crónicas. También vemos a un Pedro y los demás discípulos ser pedidos por el mismo Satanás para ser zarandeados. Pero la respuesta divina, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Que Jesús ha rogado por Pedro, que dice que debía haberlo luego confirmado a sus hermanos. Saúl, rechazado por su desobediencia o por desobediente, ahora es vulnerable a ser afligido por un demonio, siempre y cuando con el conocimiento y permiso de Dios. Recordemos lo que dice en esta parte. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová. El control es absoluto sobre lo suyo, los de Dios, que nada ni nadie les puede tocar sin su permiso. Una de las preguntas que pueden surgir es ¿por qué Dios permitió que le afligiera a Saúl un espíritu malo? Es una buena pregunta, ¿no? No hay una respuesta exacta, pero puede ser que Dios utilizó esto para ponerle en contacto con David, porque luego lo buscaron a David. La música, como tal, mis queridos hermanos, tiene aspectos que le llevan a la fama de ser calmante, como vimos en la primera ilustración, si me estaban poniendo atención en todo lo que he dicho. Pero en este sentido, la música que alaba y ensalza al Señor ahuyenta al enemigo. El diablo y sus demonios no aguantan las alabanzas sinceras del creyente. Hoy en la mañana estábamos alabando al Señor, estábamos exaltando al Señor y estábamos dando las gracias por haber tenido esta oportunidad, por tener esta oportunidad como creyentes, ¿no? Y miramos que David era muy reconocido en Israel por ser hábil con la música. Tocaba el arpa. Y cada vez que Saúl entraba en este estado deplorable de tormentos demoníacos, los cantos de David lo aliviaban. Y por último, vemos a un David hallar gracia delante de Saúl para luego enfilarse como su escudero. Al parecer la música a David le abrió puertas para poder servir y glorificar a Dios, ¿no? Vemos los salmos que fueron la mayoría escritos por él. Y la música que alaba y que trasciende para llevar el mensaje del Evangelio debe ser tomada muy en cuenta como un alivio para aquellos que se encuentran en un estado igual o peor por el pecado que mora en nosotros. En la Reforma Protestante, Martín Lutero decía que si no hubiese sido también por los himnos que se cantaban y que llegaban hasta lo más recóndito de los pueblos, que era también una forma de predicar a Cristo, no hubiese avanzado como avanzó la Reforma. Hasta aquí puedo comentar, pero para que no se quede como una mera información, y vi algunas cosas prácticas acerca del tema de hoy, porque el tema de hoy es ¿cómo? Amar a Dios alabándolo, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir? No sé así, pero mentira, estamos aquí viendo que en la Escritura hay algunas cosas que podemos ver que para alabar a Dios, amar a Dios alabándola requiere humildad espiritual. ¿Qué quiero decir? Nosotros a veces nos creemos los más arrogantes, somos orgullosos y no tenemos humildad por nosotros mismos, sino que nos hemos cegado pensando que somos lo máximo de lo máximo, que somos lo último de lo último, como dijo alguien, somos lo top de lo top. Pero fijémonos en la historia que acabamos de estudiar. Dios se había fijado en una pequeña aldea, un pueblo que de forma insignificante para nosotros no podría ser tomado en cuenta, pero Dios desde ahí llamó pastor de oveja para que después pastoree Israel. En Mateo 5:1 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos.
Si bien cada uno de nosotros hemos sido escogidos como lo necio y lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios y los fuertes, entonces, ¿qué debemos hacer? Alabarle por eso. Porque Él es digno de habernos llamado en esta condición de pecadores. Necesitamos de su redención. Hemos sido redimidos, ¿no? Amemos a Dios porque Él es digno de que nos haya llamado para su reino celestial. Otra de las cosas que pude ver, amar a Dios alabándole requiere también una preparación de mente y corazón. Como los invitados de Samuel, debemos tener en cuenta que nuestra preparación no solo debe estar centrada para el culto público, que es importante, sino también para el culto privado, tu relación personal con Dios. Y debe estar separado de lo inmundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos estar separados del pecado, ¿no? Separados del pecado y separados para Dios. Separados de lo que nos está haciendo daño. Alabar a Dios requiere un minucioso examen de conciencia por el cual nosotros evaluemos qué cosas debo cambiar en mi vida. A veces nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas y no hemos podido cambiar, pero tenemos la acción purificadora de la obra del Espíritu Santo que nos hace crecer. Nuestra mente debe ser expuesta a las verdades que trascienden de un mero conocimiento superficial. La Biblia, la palabra de Dios como un espejo nos debe confrontar para prepararnos para todo momento y para vivir una vida que refleje a Cristo. Hay una frase que no traje mi otra Biblia, es una Biblia bien viejita, está bien rayadita. Había una frase que yo había puesto en la tapa de mi Biblia, hace algunos años atrás, creo que unos 5 años atrás, y acerca de un predicador. Estaba leyendo un libro que se llamaba Guardando tu corazón, de John Flavel. Y él decía lo siguiente, y la puse como para acordarme qué es lo que he estado pensando durante todo el día. Él dice lo siguiente: cada noche al terminar el día pregúntate, y yo puse con mi nombre y apellido, Jorge Abarca Cuenca. Cada noche al terminar el día pregúntate, Jorge Abarca Cuenca: oh corazón mío, ¿dónde has estado hoy y en qué has ocupado tus pensamientos? También dice que amar a Dios alabando requiere que nosotros creamos que solo Dios puede abrir nuestros ojos para alabar. Como lo dije mientras estaba predicando durante todo el mensaje, Dios había escogido a David basado en un conocimiento previo, en su plan, no basado en apariencias que son imprecisas. Llama a un pastor, llama a David para ser rey de Israel. Samuel, como bien dijimos, se quiso dejar llevar por las apariencias. Si no oramos al Señor pidiendo, como aquel que fue sanado de su sequedad, como ese ejemplo que les puse, devuélveme la vista, para luego alabarlo, porque según el texto bíblico dice que él se fue a adorar al Señor. Se nos va a hacer muy complicado entender por qué debemos alabar. Debemos entender, mis queridos hermanos, que el mayor acto de amor que ha hecho Dios por nosotros es habernos abierto los ojos y quitarnos una ceguedad espiritual que habíamos tenido por nuestro pecado, por nuestra naturaleza caída. Estábamos alejados de las promesas de Dios. Pero no tenemos ahora justificación porque hemos sido salvados, somos nacidos de nuevos y no estamos ciegos, podemos ver la luz. La vida que espiritualmente hablando, que nosotros debemos regocijarnos. Me estaba poniendo a pensar en cómo anteriormente estaba inundado de pecado, estaba revolcándome en mi pecado. Ahora no puedo decir que soy ciego, ¿sí o no? Ahora puedo ver. Y esto debe ser un motivo más de alabanza que
nos conduciría a amarlo por la eternidad. Otra cosa, y como último, todavía me ha faltado más. Se requiere también saber que la música es un medio, no un fin en sí mismo. La música es un medio para alabar al Señor, ¿sí o no? Al inicio de nuestro sermón, vimos algunos efectos terapéuticos de la música en la vida de enfermos, en un hospital o de un hombre decaído como fue el rey. Y la música fue de una forma sanadora, sanar las dolencias que se percibieron. Saúl fue también calmado por esta intensa armonía por parte de David, el cantor de Israel. Pero mis queridos hermanos, la música que alaba al Señor debe ser algo que nos centre primeramente a llenar nuestras mentes en las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio, los atributos de Dios. Debe estar centrado en nuestro Dios y no en nosotros, no en el hombre. Hace algunos años atrás, por mis problemas depresivos, yo era una persona bien depresiva. Las canciones cristianas fueron el bálsamo que Dios utilizó para inundar mi mente de su verdad. Hay algunas que aún recuerdo, como por ejemplo, no sé si han escuchado, dice: tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. No canto bien ahorita porque me duele la garganta. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo amor. O tal vez está muy conocida que dice: al que está sentado en el... No sé si han escuchado la de Marcos Brunel. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. O como este himno que es, creo que uno de los himnos que más me encanta, Sublime Gracia, Amazing Grace. No sé si lo pronuncié bien. Dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. E innumerables himnos que se han escrito por los siglos. Martín Lutero habló de la música más o menos lo siguiente: la música es un deleitoso y hermoso don de Dios. Muchas veces ha producido en mí una profunda emoción y me ha movido y motivado a predicar. Pero ojo, queridos hermanos, la música que trata de interactuar con nosotros, haciéndonos creer que se trata solamente de nosotros y no de Él, debe ser, por así decirlo, desechada. Hay movimientos cristianos, no quería decir esto, que a veces tengo la sospecha que han perdido el objetivo por el cual debe ser tomada la música. No voy a hablar en detalle de nombres, pero hermanos, como dije en la predicación anterior, debemos tener discernimiento espiritual. Un discernimiento que nos ayude a identificar que lo que escucho, que lo que estoy viendo, esto o aquello es lo que bíblicamente corresponde a la enseñanza verdadera, a la sana doctrina que es para mi crecimiento espiritual. Había puesto algo aquí y creo que es importante también proponer. A veces veo que nosotros somos como llevados solo por una liberación espiritual de emociones a través de la música. No estoy juzgando, no estoy diciendo nada malo de eso, sino que a veces se queda solo en las emociones y eso no nos permite crecer como creyentes. Nosotros nos quedamos cortos y no entendemos esto de cómo amar a Dios alabándonos, y necesitamos de aquel que sí puede hacerlo. ¿A quién necesitamos? A Jesús nuestro Señor. Si la humildad no es parte de mi vida, ni tampoco mi arrepentimiento por falta de preparación de mente y corazón, que no confiesa mis pecados, esto va a producir obviamente una ceguera espiritual, haciendo que de cierta manera no comprenda para quién es la alabanza. ¿Para quién es la alabanza? Dios.
¿Y cómo debo amarlo a Dios? Alabándolo, ¿no? Debo ir a quien pueda ayudar. Debo ir a Jesús, aquel que es la simiente de David, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y aprender de Él, amar a Dios, alabar.